Queridos degolladenses, por los vertiginosos e impactantes hechos delictivos ocurridos en el transcurso de este año, por la hiriente y cruda realidad de miseria y desempleo que nos rodea, por la falta de oportunidades de nuestra juventud para estudiar y para emplearse, pareciera que nuestro entorno nos agobiara y nos venciera. Sin embargo, mis queridos degolladenses, hemos sobrevivido a todas estas crisis. Hemos superado los obstáculos que se nos han presentado. La adversidad que sufrimos no nos han vencido y henos aquí victoriosos y fortalecidos. Lo que no nos aniquiló nos ha hecho más fuertes. Antes del mes de julio teníamos un panorama sombrío. A partir de este mes empezaron a soplar vientos de esperanza. Esta se vino haciendo más concreta de septiembre a la fecha. El 1 de diciembre de 2012, el licenciado Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente de la República. Y se va a concretar más el 1 de marzo de 2013, cuando el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz rinda protesta como gobernador de Jalisco. Por eso es motivo de regocijo y de alegría el que pronostiquemos unas felices Pascuas decembrinas, el mejor momento para vivir en familia los dones que trae la natividad del niño Jesús, del niño Dios. Les deseo de todo corazón la mejor feliz Navidad de toda nuestra vida. Que estén bien.